And that we're not gonna fall. I wanna stay together, but it is now or never. And girl, you make the call, making me fall crazy in love. And the truth will not refine anything that we have said. Baby, can we survive? Muy buenas noches, bienvenidos a Tiempo Presente, programa que produce Televisión Online, TAC Televisión. Hoy invitado especial a nuestra izquierda Carmelo Cabrera y a nuestra derecha Esteban Rodríguez. Nuestro invitado, yo creo que nada mejor para una familia, para unos padres, que su hijo venga al mundo el Día de Reyes. Carmelo vino al mundo un Día de Reyes. Un 6 de enero de 1950. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Manolo. Buenas noches. Muchas gracias, bienvenido. Hablar de Carmelo Cabrera y su currículum, yo creo por mi parte sería una imprudencia, y yo creo que él debía de empezarnos a posar cómo llegó al baloncesto de niño, cómo fue subiendo, cómo llegó al Madrid, cómo estuvo en la élite del baloncesto europeo, un poquito para que nuestra audiencia en televisión online conozca esa parte tuya que, bueno, van pasando las generaciones y hay que recordar quiénes fueron los grandes del baloncesto canario y Gran Canaria en particular. Yo tuve mucha suerte, aparte de nacer ese día de Reyes, un regalo de Reyes para mis padres, de nacer al lado de una cancha de baloncesto. Concretamente nací en la calle Rabadán, en el número 44, esquina Canalejas. Todavía no estaba construido el Colegio Corazón de María, el Inmaculado Corazón de María, que luego pasaría a llamarse Colegio San Antonio María Claret, el Claret de hoy. Y en el 52 se empieza a fabricar y en el 54 ya se termina, coincidiendo con mi primer año escolarizado en párvulo, entrando ya por la puerta principal de Canalejas. Y ahí había una cancha de baloncesto al aire libre y una cancha de fútbol. Pero curiosamente, cuando ya tengo 6 o 7 años, y recuerdo que es el deporte desde la infancia, empiezo a jugar primero al fútbol. Y era un deporte que, como digo, todos los niños es mucho más fácil dar una patada al balón que controlar el balón con la mano. Y ahí hice mis primeros pinitos, jugando al fútbol hasta los 10 o 12 años, y fue cuando ya sentí la llamada del baloncesto y me pasé a la cancha de arriba, donde mi madre se asomaba a la azotea para llamarme a comer, a llamarme a merendar, porque estaba todo el día prácticamente haciendo deporte, lo que más me gustaba, y sobre todo el baloncesto. Bien. Lo que es curioso, y es verdad, es una suerte tener una cancha deportiva al lado. Tú que conoces la ciudad, sabes que, bueno, en aquellos tiempos poco había para poder hacer deporte y poco había para que los niños pues practicaran otro deporte diferente al fútbol. El fútbol daba las posibilidades que daba, porque en cualquier lugar se jugaba, pero el baloncesto había que tener como mínimo una cancha, un aro, ¿verdad? Ese aro del que tú te has colgado tantos años. Te has colgado mucho de ese aro y creo que incluso eras muy conocido por esa aptitud, ¿no?, de colgarte el aro. Al principio no existía el minibásquet, pero sí que habían unos tableros pegados a la pared. Y como no llegaba, pues intentaba trepar, subiendo como los gatos, para luego colgarme de la canasta. Había la cancha principal longitudinal muy bien situada en la longitud del campo, y luego habían 4 canastas más. Y ahí yo creo que algún aro también rompí, en que ahora me arrepiento, porque no te debes colgar, ¿no? Pero cuando eres pequeño y todavía no se había inventado el baloncesto del minibásquet, esas canastas mucho más pequeñas, que apareció por allá por el año 1963-64, en un convenio además de una operación 100.000 entre el Club Hespérides y la Coca-Cola, que repartía muchísimas tableros para que los niños empezasen a hacer deporte y sobre todo al aire libre. Tu generación fue la generación que hoy da los éxitos al
al Claret, lo que fue el Claret de baloncesto, en tu época, es lo que hoy es el equipo nuestro de baloncesto tan representativo. ¿Esa es tu generación? Pues sí, el club se funda concretamente en 1963, son los primeros estatutos, porque hay que recordar que el Gran Canaria de hoy, que es el que lleva el nombre de nuestra preciosa isla por todo el continente europeo, nace de los estatutos del 63, de lo cual yo me siento muy partícipe, porque soy del primer equipo oficial que juega un partido de minibásquet ante el presidente de la Federación Española de Baloncesto, que era el general Querejeta, un partido que se jugó contra los jesuitas y que afortunadamente ganó el Claret, donde yo militaba en ese entonces. De ahí, perdón, Sí. de ahí también hay que dar las gracias a Pepe Moriana, que fue también un gran aglutinador de lo que hoy es nuestro Herbalife Gran Canaria. Sí, fue el primer entrenador que vino de Tenerife a hacer la mili y se quedó aquí ya residiendo en Las Palmas y fue nuestro primer entrenador. Él es de Garachico, hay que recordarlo. Exacto, de la isla de Tenerife. Es curioso cómo el deporte hace unidad entre los territorios, ¿no? Pero además hay otra cosa importante, yo quería destacarla porque me parece muy peculiar en ti. Los canarios cuando salen fuera y vuelven algunos un poco, bueno, con ese complejo que tenemos muchas veces, de isleños, ¿verdad? Venimos con unos acentos y unas historias, una forma de hablar que no nos corresponde. Y sobre todo hoy día, que se utiliza tanto los términos propios de la España peninsular, aquí en Canarias me resulta un poco rechinante el vais, el bois, el estáis, todo ese tipo de cosas que está muy bien desde el punto de vista de la lengua española, pero hombre, los canarios tenemos nuestro peculiar acento. Tú has mantenido ese acento de canariedad y de incluso tu musicalidad, la has mantenido a lo largo del tiempo, a pesar de estar relacionándote con medio mundo, ¿no? Pues sí, primero en Madrid, ¿no? Porque desde los 15 años viajo a participar en unos juegos escolares, luego también en unas preselecciones y al final ya con 18 años me quedo en Madrid, donde paso 11 temporadas en el Real Madrid, luego 2 en Valladolid, donde dicen que es la cuna del castellano, pero yo afortunadamente siempre he hablado igual. Quizás hable un poco más claro, pero siempre con los modismos canarios. No he querido perder esa tradición que siempre tenemos, esa cultura gastronómica y de léxico también, que tanto nos caracteriza, pues quizás comparándonos un poco con Sudamérica o con Cuba, esto de hasta las etimologías de las palabras, ¿no? Que me decían la gente, lo de la guagua, seguía diciendo yo en la península. Sí. Bueno, ¿y de dónde viene guagua? Pues lo voy a decir, es de una palabra de una compañía que era americana, a ver si la recuerdo, la Washington and Walton Company, y el Washington y Walton de la guagua, de la compañía, decían los cubanos, ahí viene la guagua, la Washington Walton, y eso es muy curioso que no hayamos perdido, al cual yo estoy muy orgulloso de explicarlo y de muchísimas palabras, ¿no? Que también vienen del inglés, pero que nosotros empleamos como fonil o las quinewar o lo que sea, que eso pues a mí me gusta mucho explicarlo encima a los peninsulares cuando vienen. Curiosamente, no llegas a los 18 años y ya saltas a Madrid. A los 20 eres internacional. Ahí sales de aquí, vas a Madrid, supongo que a un colegio, a una residencia sin familia, estamos hablando de los años que hablábamos. ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo viviste aquello? ¿El Madrid realmente se ocupaba, ya veía en ti un auténtico crack del baloncesto y ya empezó a cuidar a este joven, como fue tu caso? Yo cuando llego al Madrid ya llego como internacional junior, ya había jugado un campeonato de Europa en Vigo y ya llegué a Madrid como jugador del Real Madrid porque ya me habían fichado anteriormente en ese campeonato de Europa. Entonces lo más duro para mí fue la transición de un isleño, de un canario, de estar en la playa, de estar con la brisa marina, de estar respirando este aire, de estar hablando nuestro lenguaje, digamos, ¿no? Nuestro léxico. Y el cambio fue bastante duro en el sentido de que no te orientas en Madrid, no está el mar, dónde está el horizonte, me hacía ilusiones. Y los 3 primeros meses fueron muy duros. Yo llego a una pensión donde estoy entrenando luego 2 y 3 veces al día, donde te tienes que lavar la ropa, donde prácticamente comes siempre lo mismo. Y esos 3 primeros meses fueron muy duros. Alguna vez me planteé, sinceramente, el volverme
a Las Palmas de Gran Canaria de nuevo. Pero me dan la oportunidad de jugar ese torneo de Navidad ese mismo año y ya me desconecto un poco porque si no hubiese sido mucho más duro. Ya intento acoplarme al ritmo de Madrid, que en ese momento todavía no era estrepitoso como ahora. No tenía coche, tenía que coger muchísimos transportes con muchos transbordos, guagua, tranvías, metros, etcétera, y eso era lo más duro que llevé al principio. 1 de mayo del 70, Badalona, España-Uruguay, 88-63. ¿Qué recuerdo tienes de eso? Ese fue mi primer partido en el que debuté con la selección española. Estuve pues casi 9 años, más de 100 partidos internacionales. También quiero recordar que luego tuve la suerte de formar parte de la selección europea en el 75, pero con la selección española, más el primer gran éxito del baloncesto nacional, sin contar no sé si fue en Berlín en el 36, fue en el año 73 en Barcelona, el quedar subcampeones de Europa después de vencer a la gran selección de la extinta Unión República Socialista Soviética. Y eso fue, digamos, el broche de oro, y ahí arrancó el baloncesto hasta la actualidad, donde tenemos jugadores, nos hemos permitido el lujo de exportar jugadores españoles a la NBA, donde están hasta en los equipos ideales y en el All-Star, como son los hermanos Gasol, o Ricky Rubio, etcétera. Precisamente nombraba ahora la pregunta de Paco, de Manolo, en cuanto a esa victoria del primer partido de la selección, pero es que además cuando te retiras también ganas el partido. Y cuando acabas de decir hace un rato que el primer partido que jugaste aquí siendo un niño, también lo ganaste, en ese partido que nombraste, también lo ganaste. Es decir, todo esto es para preguntarte, ¿qué es para ti el triunfo, Carmelo? Es el éxito en ese momento, porque lo diferencia tampoco entre la victoria y la derrota, que hay que saber también perder para valorar también el ganar. Hoy en día los padres quieren educar nada más que tienes que ganar, ganar, ganar. Eso es un rasgo de personalidad, el espíritu de superación, el nivel de aspiración, el conseguir lo mejor para tus hijos, pero también hay que educarlos, porque siempre no se puede ganar. Para que tú ganes tienen que haber otros que han perdido, y eso es donde está el equilibrio, en la educación deportiva, en el que hay que educar primero al jugador para formarlo como deportista y ser un buen deportista, y luego ser un profesional. No todos llegan a ser profesional, desgraciadamente, porque es bastante complicado, porque para eso hay que tener mucha consistencia, hay que tener mucha perseverancia y sobre todo un gran talento y un gran amor al deporte que estás haciendo o a cualquier cosa en la vida que puedas desempeñar. Antes de pasar a hablar de Valladolid, la cuna del castellano, estuviste en el Valladolid, en el Miñón, y allí conociste a Nate Davis, que fue un malabarista de él. Para los que no estamos muy al día en el baloncesto, acláranos un poquito tu salto a Valladolid, Madrid-Valladolid, al Miñón, ese crack que también había el baloncesto. Nate era un extraterrestre, fue su cumpleaños ahora hace 3 o 4 días. Y por cierto, pensé que iba a venir a verme después de tantos años, pero ha prometido venir a verme en Reyes, precisamente para mi cumpleaños, así que podré disfrutar de él. Es un jugador espectacular. Como persona no te puedo decir porque, aparte de ser, era muy religioso, que le pasaba el balón tan alto que siempre decía, pásamelo más alto, que quiero ver a Dios, porque era un hombre que saltaba como más de 1 metro de tan, y fueron los primeros grandes mates aquí en España, esos alley-oop, que de momento estaban prohibidos por la FIBA, que afortunadamente luego lo cambiaron, porque va en pro del espectáculo, y que hizo las delicias y hizo maravillas en el Miñón Valladolid, donde yo luego me quedé en esa editorial que era el patrocinador de ese equipo. Habla de en pro del espectáculo. Tú fuiste un jugador que, bueno, para mí yo creo que simboliza en el baloncesto el cambio de color. Si cambia del televisión en blanco y negro a la televisión en color. Pero es que además tú, con tu actitud, le das color al baloncesto, ¿sí? Y creo que tuviste algunos que otros problemas con esa forma anárquica, diríamos, de jugar, ¿no? De desarrollar tu deporte. ¿Eso tiene que ver con la capacidad creativa? Pues sí, el baloncesto para mí era muy aburrido, sobre todo cuando íbamos a Rusia, ¿no? Era un baloncesto muy arcaico, muy encorsetado,
muy en blanco y negro, muy triste, muy gris, digamos, como el ambiente de Moscú. El otro día precisamente estaba viendo un partido después de tantos años que me pasaron la fotografía y eran que habían colocado una pista de madera encima de una pista de hielo. Pero es que todos los espectadores, porque no tenían como gradas, eran en la pista de hielo, estaban todos vestidos iguales, de blanco y negro. Y es que eso se reflejaba también en el ambiente de la ciudad y en el deporte. Y yo estaba un poco en contra de eso. Yo quería ver un baloncesto en otra dimensión y con otro colorido. De ahí que me costó algunos disgustos de eso, que me tildaban que si podía ser anárquico, que si entendía el baloncesto de una manera muy peculiar, muy particular, y tuve algún problemilla con el entrenador porque pensaban que era un poco indisciplinado en el juego, cuando yo lo que veía era un dinamismo o tener una creatividad y darle unas pinceladas al espectáculo, al juego, y que además redundase en pro de todos mis compañeros del club y del equipo. De Valladolid saltas a Canarias, al Canarias de La Laguna, ¿Sí? que hay que matizarlo. Ese fue un cambio importante, allí estuviste muchos años también, y ahí fue cuando ya te retiraste del baloncesto definitivamente. Sí, bueno, yo siempre digo que yo del baloncesto no me he retirado nunca. A mí eso de que me tilde, ¿eres exjugador de baloncesto? No. Yo soy jugador del Real Madrid, exjugador del Gran Canaria, del Canarias, del Miñón, porque eso se lleva en la sangre. Cuando no te retiras nunca de la forma activa, porque luego siempre he seguido colaborando, o bien como columnista en un periódico, o bien como comentarista en una televisión, o como profesor en algunos campus de baloncesto que siempre me invitan, o formando a niños, donde luego también he desarrollado muchos años después de mi retirada oficial del Canarias, pues he estado montando escuelas de baloncesto, siempre pues promocionando el deporte base, la iniciación, la promoción deportiva, que es la semilla que hay que poner, que ese es mi gran caballo de batalla, para que luego salgan grandes jugadores. Precisamente en esa vertiente tuya, que veo que te apasiona, la parte pedagógica, de formación, es una de las cuestiones que ahora mismo se necesita en el deporte en general, ¿no? No solamente se forman a deportistas, sino se forman a personas, a niños y niñas, se forman a personas. Y el deporte, además, con la ilusión del deporte, se tiene mucha mayor influencia que un profesor dando la clase habitual o incluso los propios padres. Eso que tú has experimentado, ¿cómo lo has vivido? A mí me gusta mucho la didáctica, la pedagogía, el entrenar, la técnica individual. Pero me voy a quedar con una frase de don Santiago Bernabéu, cuando don Luis Molomni, que era jugador del Real Madrid, le preguntan, hay un chico que juega en Las Palmas y que parece que tiene muchas aptitudes. ¿Qué tal es? Y dice, como persona es muy buena persona, se cuida mucho, no fuma, no trasnocha, de buena familia. Dice, entonces tráiganlo para el Real Madrid, que ya nos encargaremos nosotros de enseñarle a jugar a baloncesto. Es decir, la filosofía del Madrid, primero fichaban a la persona y luego te formaban al jugador. Y ese jugador yo le agradezco muchísimo también al Real Madrid que me haya formado tanto como jugador como persona, como estudiante. Es decir, usamos muchísimo el deporte en el Madrid como trampolín luego para el futuro. El 23 de abril de 1988, según los datos que tengo, te retiras oficialmente del baloncesto y debido a la formación que tenías de perito mercantil, licenciado en ciencias empresariales, pasas a ser el manager general del Tenerife número 1. Sí, eso me dio la oportunidad después de mi retirada en Tenerife, ya no en La Laguna, sino Santa Cruz, Hamid Achi, que es el empresario del número 1, me ofreció pues llevar las riendas del equipo. No solo a nivel administrativo, sino económico también, pero muchas veces no coinciden luego con los resultados deportivos. Y lo digo porque a mí me ficha ya cuando el equipo está formado. Entonces no tengo posibilidad de hacerlo a mi mano, de hacerlo a mi manera, cuando yo creo que lo primero que hay que hacer cuando eres un presidente es fichar al entrenador para ver con qué mimbres puede jugar. Y estuve ahí una etapa hasta que luego vine aquí después de mi retirada, aquí estoy como director de instalaciones deportivas del Cabildo y luego es cuando recibo la llamada de Tenerife. Y después de Tenerife ya me vine a Gáldar en la etapa de Demetrio Suárez a formar escuelas de baloncesto y a llevar toda
el deporte base en la zona del noroeste, que fue muy gratificante y muy fructífera. Amigos y amigas, vamos a realizar una breve pausa y enseguida volveremos a estar con todos ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos en tiempo presente y ahora Esteban tenía mucho interés en preguntar un tema de cultura. Sí, porque un hombre como Carmelo, a estas alturas de la vida y con tantas experiencias y tantas cosas que puede contar, sé que has escrito un libro, que tienes un libro, has publicado un libro, me imagino que ahí no estará sino un pequeño porcentaje de tu vida y de algunas de las anécdotas. ¿Cómo fue ese proceso de preparar ese libro, de editar ese libro? Pues mira, hace 10 años yo recibo una llamada del Real Madrid, precisamente, de los veteranos, y me dice, hay un señor, un periodista, nacido en La Laguna, que vive en Zaragoza, que está muy interesado en contactar contigo porque quiere escribir sobre tu vida. Digo, hombre, que, no sé, un orgullo eso, no lo conozco. Me puse en contacto con él, un gran profesional, muy aficionado al baloncesto y un gran amante del Canarias. No dudé un segundo en aceptarlo, en ponernos a trabajar al unísono. Es una biografía autorizada, es un libro además que tiene más de 500 páginas, con muchas fotografías y que narra pues desde los inicios del baloncesto en mi etapa de joven hasta mi retirada. Y está como dividido en 4 fases. La fase de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria, la del Real Madrid, algunas están conjuntas, ¿no? La de Valladolid, la del Canarias y la de la selección española. Entonces es un compendio de todo esto. Y ha tenido un gran éxito, no porque haya sido mi vida, sino porque él lo ha escrito con muchísimo cariño. Está muy bien ilustrado, muy bien documentado, es un trabajo de muchísimas estadísticas para cualquier estudioso del baloncesto, recoge cualquier detalle. Él sabe más de mi propia vida deportiva, porque le discutí un día, no, yo debuté en un partido del torneo de Navidad, y dice, no, fue un partido ante el Lugo,
un año antes, etcétera, etcétera, como diciendo, bueno, como para discutirle algo. No me puedo acordar de todos los detalles. Él ha estado en las hemerotecas, ha estado en la Fundación Ferrandi, ha estado en bibliotecas, en clubes, preguntando y además en todos los periódicos, con todos los recortes y con todas las actas, donde está todo muy bien documentado y ha hecho un trabajo muy bueno, excelente, lo cual le felicito a José Luis Hernández, que es el periodista. Carmelo, ¿el título del libro? Para los Carmelo Cabrera, el Globetrotter blanco. Eso. Carmelo Cabrera, el Globetrotter blanco. El nombre se lo inventó él. Él quería, por mi similitud de juego. Disculpe, Globetrotter es alto. No eres tan alto como un Globetrotter. Antes hablábamos cuando estuvieron aquí en los años 60 en el estadio insular, en la grada curva. Recuerdo yo de pequeño estar por ahí, no sé si tú también llegaste a verlo. Esteban es más joven, no sé si tenía pañales. Las palmas, sí. Pañales, posiblemente. Pero en fin, blanco porque blanco hasta el final, ya que eres del Madrid y bueno, te formaste en el Madrid, tus éxitos son del Madrid. Pero yo creo que el título del libro está muy acorde. Muy acorde con el título del juego Claro. de los Harlem Globetrotters, ¿no? Sí. Que son los jugadores de la ciudad de Harlem, que eran trotamundos. Yo no he sido un medio trotamundo, he estado por varios equipos, pero realmente es por la similitud de mi juego, más espectacular, más malabarista, si quieres llamarle, eso de pasar el balón por la espalda, entre las piernas, que hoy lo hacen todos los niños, afortunadamente, y que nosotros lo enseñamos con mucho cariño. En aquella época parecía un acto un poco despectivo, al contrario, de que si le pasabas el balón por las piernas, y eso no le sentaba muy bien a muchos jugadores, inclusive con entrenadores, que por qué pasabas mirando al tendido, que años después pues actuaba Magic Johnson con ese maravilloso estilo de juego, Drazen Petrovic, que apareció en el Real Madrid, tristemente desaparecido, que se pasaba también 1000 veces antes de tirar a canasta el balón por el medio de las piernas, y todo eso pues hacía que llevase el nombre del libro, ¿no? El Globetrotter blanco Carmelo Cabrera. A nuestra audiencia, para cerrar un poco el tema de baloncesto, no monopolizarlo y ir a otros temas, voy a leer, si se me permite, el palmarés de Carmelo Cabrera Domínguez. 10 ligas desde el 68 a la 79, 7 copas de la que entonces Generalísimo, del 69 al 77, 2 copas de Europa de club, la 73 y la 77, 3 intercontinentales en Buenos Aires, 76, Madrid 97 y Buenos Aires 78, medalla de plata a la selección nacional, campeón de Europa de Barcelona, que antes comentaste, en el 73. Yo creo que más no se puede pedir de tener a una persona de la talla, de la envergadura, no por su alto y por su fuerte, como es Cristóbal Cabrera Domínguez. Carmelo. Perdón, Carmelo, discúlpame. Hay otro tema que a mí me gustaría tocar, un tema que en la hemeroteca, viendo, indagando en internet, tuviste una pincelada política. ¿Sí? Sí. Fuiste presidente del Centro Canario Nacionalista en Gran Canaria. Eso fue una cosa breve, no duró mucho, pero ¿cómo llegaste allí y te fuiste porque viste que llegó el momento de irte? Porque tampoco estuviste mucho tiempo. Yo siempre he tenido inquietudes en la vida, y un día me llama el presidente del partido, que era Ignacio González, y me ofreció entrar en política. Y yo lo acepté, porque 10 o 15 años antes, Lorenzo Olarte, yo creo que o 20, estaba próximo a retirarme, también me ofreció entrar en el partido. Yo creo que no estaba preparado en aquel momento porque estaba colocando mis ideas después de mi etapa deportiva, pero en ese momento, que hace aproximadamente ya ahora casi 14 años, pensé que podía entrar a formar parte del partido porque tenía muchas inquietudes, sobre todo con los ciudadanos. Entre otras cosas porque no me estaban gustando las cosas como se hacían, ni ahora tampoco en muchas cosas, como a muchos de nosotros, ¿no? Y eso fue lo que me dio dar el paso para entrar a formar parte y asumir y aceptar la presidencia del partido. Desgraciadamente no saqué el acta de concejal porque la mayoría del pueblo pues no me votó para tener ese acta de concejal. Y tomé la decisión de dejarlo. No soy de los que quiero seguir, dejé la puerta abierta para futuras generaciones. Pienso que nadie es imprescindible, nadie es irrepetible, pero nadie es imprescindible, y me marché del partido.
Sigo también muy preocupado con el futuro nuestro, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, que ahora tengo uno de 1 año y medio y estoy esperando una nieta para final de año. Y eso es lo que más me preocupa, ¿no? La seguridad, el trabajo, la educación, la sanidad. No voy a dar un discurso político, pero es como a todos los ciudadanos nos puede, y a todos los ciudadanos de pie nos puede importar. Yo creo que somos seres políticos todos. En todo caso, esa corta etapa de acción política concreta, porque somos seres políticos siempre, cuando estamos ocupados y preocupándonos por el devenir, por el día, por el presente, ¿no? Pero esa etapa corta que tuviste, ¿cómo la viviste? ¿Cómo fue esa experiencia de presentarte en elecciones en la ciudad que te vio nacer y no encontrar esa receptividad por parte de los ciudadanos? Y quiero hacer un paralelismo entre esa sensación de presentarte algo, no conseguir el objetivo, y la retirada tuya como profesional del baloncesto. Sí, ese abismo, ¿no? el que casi todos perciben cuando se retiran de algo que los ha tenido, pues de alguna forma, entretenidos, ocupados durante tantos años. Ese paralelismo, ¿hay algún paralelismo entre una cosa y otra? Yo estaba preparado, ¿no? Porque el baloncesto sabes que es limitado. Limitado pues por tu condición física, porque llega un momento que encima lo alargué muchísimo. Estuve jugando 20 temporadas hasta los 38 años, bastante. Pero yo tenía mi formación además y sabía que luego la vida seguía. En el tema político no tuve tampoco ningún trauma en el sentido de dejarlo, porque mucha gente dice, no, yo soy apolítico, y que yo le contesto, no, serás apartidista. Políticos somos todos, porque en el momento que estés reivindicando que la calle está sucia, que no hay seguridad, de que la sanidad está mal, que la educación, el plan educativo no es bueno, cualquier situación que te queje, ya eres más político que yo. Entonces, lo que hay que hacer es aunar voluntades para que no ocurra lo que está ocurriendo hoy en día. Pero la verdad es que no tuve ningún problema a la hora de dejarlo, me di cuenta, el pueblo no quiere votarte, o a mi partido en este caso, a lo mejor tuve una serie de hándicaps también, pues también en el partido también hay problemas, como decía Winston Churchill, que dice, no, los enemigos no son los oponentes, no son los contrarios, los enemigos pueden estar dentro de tu propio partido. Pues puedes tener zancadillas, que por qué tú estás líder, por qué estás primero, por qué ocupas la presidencia, por qué tienes ese liderazgo. Y entonces cuando yo, que estoy acostumbrado a trabajar en equipo, me doy cuenta de que no todo el mundo piensa de la misma forma que yo, pues lo mejor en ese momento es retirarte y dejar paso a nuevas generaciones. Carmelo, ahora hablarás de tu formación profesional. Tengo una curiosidad, y seguro que nuestros oyentes y Esteban también la tendrán. ¿Esa formación fue inculcada porque en el Madrid no solo a jugar, sino también había que formarse para el futuro, o ya eso venía de tus genes familiares? De ambas partes, de mis genes también, porque tenía una educación muy buena en el Colegio Claret, pero luego el siguiente paso es que en el Madrid te decían, mira, chaval, esto no va a durar toda la vida, te tienes que formar. Y te obligaban a estudiar una carrera. De hecho, es que todos mis compañeros, pues todos son titulados y todos son universitarios. Hoy en día es mucho más complicado porque las exigencias del deporte no te permiten asistir a muchas clases. Pero yo sé, por ejemplo, el caso de Pau Gasol, que está haciendo carrera universitaria por libre. Y tardará mucho más años, pero las inquietudes que tiene, la formación del jugador de baloncesto, es muy positivo. Hay que recordar que esto es un deporte de asociación, un deporte de equipo, que luchas por unos mismos objetivos deportivos y también en la vida. Por supuesto, cuando estás estudiando, que recuerdo que en muchas concentraciones nos llevábamos los libros, algunas veces no estudiabas tanto porque estabas tan cansado, pero por lo menos los libros, conocían las ciudades por ahí, los paseabas y decías, oye, pues mira, tengo la conciencia tranquila, me llevo los libros en los ratos que pueda estudiar en el avión, o en las concentraciones, o en el hotel. Y aunque tarde más en sacar la carrera, pero en definitiva has conseguido el objetivo que te habías marcado a priori. Porque el Real Madrid, perdón, Esteban, el Real Madrid les inculcaban también que esto es una etapa en la vida que se acaba, que es corta, aunque estés 20 años, y hay que vivir no solo del baloncesto, que te ayuda por las inversiones que puedes hacer con el dinero que has ganado, pero sí, fundamentalmente, por lo que has estudiado. Y en aquella época, además, los sueldos tampoco eran como pequeños. ahora, ¿no? Sí. Que ahora son
astronómico. Sí. Tenías una compensación económica. Sí. De hecho, es que el baloncesto se consideraba amateur marrón. Tenías una compensación económica por las horas de sacrificio, las horas de dedicación, pero fundamentalmente tenías que estar estudiando y te daban facilidades para presentarte a las convocatorias, para preparar exámenes. En definitiva, te están preparando para el futuro como persona, no solo como deportista. Fíjate, Manuel, que estamos hablando, entrando ya en una materia más de tipo social o político, ¿verdad? Sin embargo, tiene una conexión directa con el deporte y además es interesante. Y voy a comentar algo que puede ser hasta polémico, ¿no? El baloncesto se le mira con un nivel, diríamos, de relaciones, pues algo superior al fútbol, ¿eh? En cuanto al tipo de aficionado, a la forma de comportarse, la forma de llevar los deportistas que lo desarrollan, como que son más aplicados, más estudiosos, la gente que va tiene un carácter. Entonces, sobre eso, ¿qué me puedes decir? Porque ¿existe realmente esa mirada, esa doble mirada entre el fútbol y el baloncesto? Es un tema educacional también. Fíjate que en los campos llegaron a ponerle vallas y estar como en jaulas los espectadores para que no se salten a la cancha. Si tú vas aquí al Gran Canaria Arena, verás que no hay ninguna valla, ¿sabes? Es simbólica. El espectador está a medio metro del árbitro que lo puede tocar y no se levanta nadie. Es un tema educacional en cualquier campo de baloncesto. No hay limitaciones y eso lo tienes que educar desde la infancia. De ahí están todos los padres que son los que tienen que educar realmente a los niños en sus casas. En el colegio van a aprender. Cuando dicen, traigo a mi hijo para que lo eduque deportivamente, yo le enseño la técnica, el comportamiento, la estructura de equipo, pero usted lo tiene que enseñar también en su casa y lo tiene que educar, porque yo lo tengo 1 hora nada más, o 2 horas, o 3 horas a la semana, usted lo tiene todos los días. Entonces hay notas realmente que el trabajo hay que hacer en una casa. Los padres, y me incluyo yo también, tengo que educar a mi hijo para que cuando vaya a un campo no le pueda estar insultando al árbitro, tiene que tener una rivalidad sana con el contrario, lo tiene que respetar muchísimo, no solo a sus compañeros de equipo, sino al contrario. Y eso es un tema de formación que hay que hacerlo desde la base. En unos momentos estaremos de nuevo con ustedes, hacer una breve pausa. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad.
De nuevo con ustedes en tiempos presentes. Queremos seguir hablando con Carmelo y con Esteban y Carmelo. Creo que antes dejaste un tema que creo que hay que profundizarlo. El tema de la educación de los padres, la educación de los colegios, la educación en los campos, en las canchas deportivas, porque a veces se ve en determinados deportes, y no es el baloncesto, para no herir susceptibilidad ninguna, como la lían a trompa limpia con un árbitro, los padres se enfrentan, tienen que ir hasta comisaría. Son cosas que no sé por qué ocurren más en determinados deportes, y no digamos deportes de masa, porque a lo mejor al baloncesto van en determinados momentos muchas más personas a verle que en un partido de fútbol, hablando en este caso. Y ahí hay para mí una gran preocupación en la formación, en la educación, y porque no solo es en lo que das tú en el colegio o en tu casa primero y en el colegio después, sino en el deporte. Hay que enseñar a la gente joven y a cualquier persona, y sobre todo a los padres, que hay que respetar que es un juego, que no hay que enfrentarse ni obligar a sus hijos, sino tienen que estudiar, y esto es una parte más de la vida del joven. Eso ocurre porque los padres, en cualquier deporte, en cualquier disciplina, sean fútbol o sean baloncesto, quieren que sus hijos sean un Messi o un Cristiano, y que algún día lleguen a vivir del fútbol o baloncesto. Yo les digo que es bastante complicado. Primero tienes que tener un talento. Luego tienes que tener unas habilidades, una consistencia, una perseverancia, muchas horas de sacrificio. Pero parece que los padres se convierten en entrenadores. Y no, el entrenador es el que les tiene que estar enseñando, y no puedes suplir la figura del entrenador. Tanto baloncesto como fútbol. Tienes que jugar más tiempo, tienes que tirar a puerta de esta manera, tienes que tirar a canasta de esta forma. No, déjelo usted mero espectador. Y si no, en algunos momentos, en los entrenamientos, no se le debería permitir la entrada, porque si no, se convertirían en 20 entrenadores. Cada padre se convierte en el entrenador de su hijo. Al final hay 22 entrenadores en el campo. Sí, lo y peor, un solo entrenador oficial. Y lo peor no solamente está en eso, en que quieren ser entrenadores, es en que se convierten en auténticos hooligans. Es asombroso como en algunos deportes, ya más lo nombro, el fútbol concretamente. El fútbol hay gente maravillosa trabajando, gente sacrificada, haciendo maravillas con su esfuerzo y dedicándole su tiempo a esos equipos de fútbol aficionados en los que no cobran ningún dinero, al contrario, les cuesta dinero. Pagan el vehículo, pagan hasta el bocadillo, sí, y muchos de los padres a lo mejor no están ahí presentes. Pero claro, ocurre que en el fútbol especialmente se convierten en algunos padres y algunas madres, porque hablamos de padres y de madres, hablando de género, en auténticos hooligans que le dicen a los niños, mátale, dale una patada, no te dejes. Ese tipo de actitudes no se pueden mantener. Hay que cortarlo. Hay que cortarlo radical. En ese sentido hay que ser radical. Eso en el deporte como el que tú has practicado toda la vida, ¿lo has visto alguna vez en el baloncesto? Yo no lo he vivido, pero es que yo tampoco lo permitiría, por lo menos estando en mi equipo. Cualquier jugador, y recuerdo que en algún viaje venía algún junior, ¿no? Y bueno, como pensaban que éramos un grupo, en un avión a gritar o tal, digo, oye, mira que somos un grupo de 12 señores que hemos acordado ir en el mismo vuelo. Si tú no te parece bien, vete en otro avión. Pero en este tienes que comportarte porque hay unas normas de conducta y de comportamiento. Pero fuera del campo y dentro del campo es donde empieza el respeto mutuo y recíproco. Tú tienes que respetar al contrario, respetar a la figura del árbitro. Se puede equivocar como cualquier otro. Yo he sido árbitro también antes de jugar a baloncesto. Sé que en baloncesto precisamente es muy complicado porque no existe la ley de la ventaja, que luego puedes pitar. Ahora existe el stand replay y el VAR. Para dar el VAR y todo eso. Bueno, pero realmente la figura del árbitro tienes que respetarla. Y a veces son muy benévolos los árbitros, deberían ser maduros. Oye, una tarjeta o a veces están presionados o una técnica descalificante. Porque en baloncesto concretamente son 3 árbitros y que tienen que pitar lo que ven en ese momento y cómo lo ven. Pero no están presionados por nadie. Muchos dicen, hemos perdido por el árbitro. Mi respuesta,
por los 3 árbitros, porque los 3 están rotando siempre. Para aquellos que no sepan el reglamento en baloncesto, siempre que hay una infracción, rotan para que no tengan el mismo ámbito de competencia en el campo. Así que son muy justos, muy profesionales, muy preparados, y que la mayoría de todos los padres que yo les pregunto, cuando se están quejando, no han leído nunca el reglamento ni saben cuántos artículos hay en ese librito famoso. Es que el día que los padres leamos todo eso, posiblemente no habrá esos problemas en el campo. Evidentemente. Bien, si me permiten, y Control, le voy a pedir que a ver si puede ver un gráfico para hablar sobre la EPA del tercer trimestre de nuestro país, España, que a primera vez ha bajado el 15%, ahora está en el 14,55. Esto es un dato donde se ve perfectamente, desgraciadamente, las dos Españas, la España alta y la España baja, la España más productiva y con menos paro, que es la color azul, y la color naranja o morado es la España, no está Canarias, la España del sur. Indudablemente es un tema que me gustaría tocar porque tú eres profesor mercantil, y entonces no en balde, jubilado. Bueno, estás jubilado, de acuerdo, pero con grandes preocupaciones. Pero grandes preocupaciones. Ya has comentado antes, tus hijos, tus nietos, qué bien. Espero que esa nieta venga al mundo un 6 de enero para que le te dé la satisfacción a lo mejor. Tiene previsto para el 31 de diciembre, que tampoco es malo. Ahora bueno, creo que bueno, sí, bueno. Está prevista que va a ser Capricornio. Bueno. A ver si lo mismo que tú le diste a tus padres ese placer, que esa nieta te lo dé a ti. Sería muy curioso de ese tema. Bueno, entonces, hablando del tema de la economía, que nos preocupa a todos, tú efectivamente estás jubilado, pero estás en un posicionamiento, no estás en la cancha jugando, pero estás en la barrera y ves desde tu formación, desde tu altura, miras, ves la situación. Porque es lamentable que, como comentaba antes en cámara, que tengamos estas dos Españas, desgraciadamente, que no me gusta decir dos Españas, el norte y el sur, que tienen con graves problemas de paro. Y la del sur más damnificada. Efectivamente. Que después de una década, pues estaba en el 15%, que me parecen cifras de tasa, unas tasas de paro altísimas, que hayan bajado solo unas décimas, unas centésimas en este caso. Exactamente. 14,55 a 15. A 15. Es preocupante, es preocupante. Yo quiero recordar, no sé si está en el 3% en Japón o por ahí, en el que el ministro está a punto de dimitir porque piensan que son unas cifras de paro altísimas. También en uno de los viajes que estuve por Israel, pensaban, en uno de los viajes con los veteranos del Maccabi de Tel Aviv y el Real Madrid, me comentaban lo mismo, que es muy preocupante. Sobre todo la parte sur de España, ¿no? Toda Andalucía, Canarias, donde son zonas quizás más deprimidas, y donde en el norte, en ese gráfico perfecto que acabas de presentar, que me parece que estaba en azul, hay mucha más bonanza. Pero de cualquier forma, en el concepto global, son cifras muy altas, muy altas. No sé si también hay por la economía sumergida que podríamos hablar, y que mucha gente pues se tiene que estar buscando la vida de alguna manera, pero los datos y las estadísticas no mienten. Es curioso cómo en ese gráfico que Manuel nos ha expuesto, para mí entender, hay dos maneras de verlo, ¿no? Uno es desde el punto de vista histórico, y desde el punto de vista histórico siempre el sur es la parte que se divierte más y que produce menos, aparentemente, ¿no? Y el norte es como más aburrido, pero producen más. Pues no lo sé si es por un tema industrial, un tema de producción, un tema ya endémico. Y luego está la parte política, ¿no? Es decir, la gestión política, que bueno, los electores y los ciudadanos del sur suelen tener una tendencia y en el norte otra. Esa es más discutible, lógicamente, porque en Canarias, por ejemplo, aquí hemos tenido de todo. Hemos tenido partidos de la derecha, del centro y de la izquierda gobernando. O en los últimos 20 años hemos tenido un partido que ha centralizado de alguna manera toda la política en Canarias, como es Coalición Canaria, tanto con la derecha como con la izquierda, y los índices de paro siguen oscilando entre los más altos de España. No sé si esa reflexión que acabo de plantear es muy amplia o esos coloridos
son así tan naturales. Bueno, tampoco le vamos a echar la culpa ahora a Fernando Clavijo, ¿no? Que el antiguo o el último presidente y además el último alcalde de La Laguna. Pero sí, normalmente ha ganado el partido en Canarias, el Partido Popular o el Partido Socialista, pero luego la llave, al final, quien gobierna es Coalición Canaria. Y tampoco le vamos a echar la culpa solo a un partido. Lo que sí es preocupante es el tema de las tasas de paro, sobre todo en el territorio que nos afecta a nosotros, que es Canarias. Porque claro, que en la parte norte, en las Vascongadas, en la parte de Cantabria, estén mejorando y tengan menos índice de paro, pero a mí lo que me preocupa realmente es mi territorio, no solo mi ciudad, sino mi archipiélago, porque yo me considero canario por encima de todo. Permítame que lea algunas pinceladas de lo que tú has empezado a adelantar. Esto es un trabajo que he hecho, hay que decirlo, en honor a la verdad, de La Vanguardia de esta mañana, y hay una diferencia de modelos, lo dice el profesor Joan Antoni Alujas de la Economía de la Universidad de Barcelona, donde hay dos modelos. El modelo del norte, solo es para todo conocido, es más vinculado a la industria, y el del sur es más agrícola, más extensiva. Bien, efectivamente, esto es así. También hay una falta de inversión. Se ve que en la parte norte, es más, toda esa cornisa se invierte mucho más que en la parte sur, aunque en el sur está cambiando con los nuevos negocios, de nuevas energías, el tema del turismo, pero al final no sale gente del paro, se mantienen las plantillas prácticamente iguales, y ahí hay un problema que ni los más sesudos economistas buscan solución al tema. También nos habla del perfil de la población, está claro, eso es normal, la población de la mitad hacia abajo tiene unos genes distintos que la mitad hacia arriba. Yo creo que esa es la realidad palpable, ¿no? Y después hay temas que preocupan, ¿no? El peligro de una nueva crisis, la sombra de la economía sumergida que tú tocabas antes, todo esto creo que influye. Y son temas que nos tienen que preocupar a todos y que nos está preocupando a todos y que hay que, entre comillas, la sociedad civil que somos nosotros, quien nos ve y nosotros, ¿no? Son los que tenemos que empujar a la clase política, a los demás partidos políticos, a los parlamentarios, a intentar buscar soluciones efectivas. Yo el otro día leía un artículo, no hace mucho, en una editorial, de que dentro de unos 10 años va a haber 75 millones menos de puestos de trabajo. ¿Por qué? Por el tema que va a estar robotizado. La cantidad de robots que van a haber van a quitar y van a mermar una cantidad de puestos de trabajo. No sé si los aviones irán tripulados el día de mañana, pero te darás cuenta que cada vez hay menos puestos de trabajo. Si vas a un establecimiento de comida rápida, tú te tienes que servir, te tienes que limpiar la mesa sin trabajar ahí. Si vas a una gasolinera, te tienes que hacer el autoservicio, ponerte tú la gasolina. Si vas hoy en día ya a una operación que la tecnología va avanzando, ya está el Da Vinci ese, que ojalá venga aquí a la Seguridad Social, pues que te va a operar solo por un robot, por unos joysticks como los aviones o como los jueguecitos estos, y eso es preocupante. Vamos avanzando en tecnología, pero también van reduciendo los puestos de trabajo, y eso es un grave problema de vista con cara al futuro. Bueno, da la impresión de que estamos viendo películas futuristas que las veíamos hace 20 años, en el que los robots ya van a tener tanto dominio de la situación que dominaban a los humanos. Es decir, esto es un poco casi a lo que nos lleva esta sociedad, en la que creo que y te pregunto, Carmelo, tú que has viajado mucho por el mundo y has conocido a muchas personas, ¿no? Sí, el nivel de conciencia de las personas, ¿cuál es? ¿Cuál es ese nivel de conciencia de las personas? ¿Cómo lo ves tú? El ser humano, si tú ves, es un ciclo. Trabaja para gastar el dinero, gasta el dinero para vivir, sigue viviendo para trabajar, para ganar dinero, y es un círculo vicioso. Porque si te das cuenta, es realmente lo que ocurre desde hace mucho tiempo. Igual no nos damos cuenta, pero solo vives, comes, trabajo, tienes que seguir viviendo para trabajar, para coger un dinero, para seguir comprando comida, y es un círculo vicioso, no te sales de ahí. Luego el premio es que si ahorras algo y queremos fomentar un poco el ahorro, ¿para qué es?
para la inversión o para el disfrute. Hoy mucha gente vive al día, pero es que tampoco pueden ahorrar. Si vas a pedir un préstamo hipotecario, lo primero que te exige es que tengas un 30%, un 20%, que es la ilusión de todo español de tener una casa para comprar una casita pequeña, más el 10% para los gastos, a no ser que se lo compres a una entidad financiera o a un banco en este caso, y es realmente lo que ocurre en la vida. ¿A qué aspira el ser humano normalmente? Bueno, pues a tener, o más bien el español, a tener una casa, a tener un coche y a tener unas vacaciones y estar siempre el resto trabajando, pero con unos salarios muy bajos, con lo cual no te permite ni siquiera el ahorro. Porque me acuerdo de pequeño, lo primero que hacía era, bueno, vamos a ir ahorrando o en la hucha o en el cerdito para que el día de mañana lo rompas y puedas dar una entrada de un piso. Hoy prácticamente la juventud te dice, mira, no tengo esa posibilidad, y hay muchos que deciden o bien por el alquiler antes de ir a solicitar un préstamo hipotecario, porque el banco muchas veces no le abre la puerta. Llegamos al final de Tiempo Presente. Ha sido un auténtico placer para mí conocer y escuchar a Carmelo Cabrera. Creo que nos ha dejado no solo la trayectoria deportiva y humana, sino nos ha dejado aquí para pensar y meditar todos sus grandes comentarios. A Esteban, una vez más, Esteban, muchas gracias. Nos vemos aquí el próximo día. A ustedes, muchas gracias por estar atentos a la TAC Televisión Online.